Es importante tener en cuenta que la ciencia y la tecnología están en constante evolución y en algunos casos se han realizado esfuerzos para revivir especies extintas a través de técnicas como la clonación o la ingeniería genética. Sin embargo, estos esfuerzos aún no han tenido éxito en traer de vuelta a la vida a las especies extintas. La extinción es un proceso irreversible y las especies extintas solo existen en registros fósiles y en nuestra comprensión de ellas a través de la investigación científica. Cada vez que se declara que un animal está extinto, a los ojos de muchos se convierte en una leyenda esquiva. Al instante, todo lo que queda de él, como las últimas fotografías conocidas, se convierten en inquietantes recordatorios de la fatalidad enteral que enfrentan los animales. Sin embargo, a veces la gente olvida que la declaración de extinción de un animal no significa que haya desaparecido para siempre, como reflejan los avistamientos confirmados de especies moribundas que ocurrieron después de que se consideraban oficialmente extintas. ¿Cuáles son estos 4 animales? Los siguientes animales se consideran extintos y no se han registrado avistamientos confirmados después de su extinción. 1. Dodo, Orrhapus cucullatus. El dodo era un ave no voladora endémica de la isla Mauricio. Fue exterminado por los colonizadores humanos en el siglo XVII y no se han registrado avistamientos confirmados desde entonces. Situada en el Océano Índico, a 900 kilómetros de la isla Madagascar, el dodo, así como otras aves del Océano Índico, habían perdido la capacidad de volar. Para adaptarse a una vida terrestre, el pariente genético más próximo al dodo es el solitario de Rodríguez, de la isla Rodríguez, otra especie de ave extinta no voladora. Ambas especies forman la subfamilia Raphinae. El pariente vivo más próximo al dodo es probablemente la paloma de Nicobar, una especie de paloma endémica de ciertas islas del Océano Índico. La extinción del dodo a finales del siglo XVII lo ha convertido en el arquetipo de especie extinta por causa de seres humanos. Por su temprana extinción es difícil tener una descripción precisa del dodo. Las que hay se basan por un lado en las descripciones y dibujos antiguos y por otro lado en los esqueletos y restos encontrados, uno de los cuales se preserva en el día de hoy en su posible postura natural. Como adaptación a la vida en la isla, los dodos perdieron la capacidad de vuelo y con ello sufrieron una fuerte regresión en la musculatura y de sus ligamentos en el esternón, además de una transformación en el plumaje que se volvió filamentoso. La cola se acortó extraordinariamente y quedó provista de solo unas pocas plumas arqueadas y fijadas débilmente. Número 2. Tigre de Tasmania, Otilacinus cynocephalus. El tigre de Tasmania era un marsupial carnívoro nativo de Tasmania, Australia. Fue declarado oficialmente extinto en 1936 y no se han registrado avistamientos confirmados desde entonces. Se extinguió en el siglo XX. Se trataba del último miembro viviente de su género, Thylacinus, cuyos otros miembros vivieron en tiempos prehistóricos a partir de principios del Mioceno. El tilacino, un carnívoro también conocido como tigre de Tasmania y lobo de Tasmania, era un marsupial principalmente nocturno que se alimentaba de roedores y canguros. Algunos de los talicinos parecían feroces. En realidad, eran bastante tímidos y según League Science, podían ser capturados sin luchar. Los informes sobre avistamientos del talicinos han sido tan frecuentes en el último siglo que ha provocado una investigación sobre su existencia. El lobo marsupial se extinguió en Australia continental miles de años antes de la llegada de los colonos europeos, pero sobrevivió en la isla de Tasmania junto a otras especies endémicas, como el diablo de Tasmania o Sarcophilus harrisi. Generalmente suele culparse de su extinción a la caza intensiva, incentivada por recompensas, pero podría haber contribuido otros factores, como por ejemplo las enfermedades, la introducción de los perros o la ocupación de su hábitat por humanos. A pesar de su clasificación oficial como extinto, todavía se informa avistamientos, aunque ninguno ha sido probado de manera concluyente. Al igual que los lobos placentarios, el lobo marsupial era un superdepredador, pero al tratarse de un marsupial, la especie no tiene relación filogenética con los caninos y, sin embargo, debido a una convergencia evolutiva, presentaba una apariencia y adaptaciones similares.
Su pariente vivo más cercano genéticamente es el hormiguero marsupial Onubat o Myrmecobius fasciatus. Número 3. Moa dinornis. Las moas eran aves no voladoras endémicas de Nueva Zelanda. Se extinguieron alrededor del siglo XV debido a la caza excesiva por parte de los maoríes y la pérdida de su hábitat. No se han registrado avistamientos confirmados de moas desde su extinción. Su altura alcanzaba los 3 metros, siendo unos 50 centímetros menor que las moas de la isla del sur. Tenía un dimorfismo sexual muy pronunciado, siendo las hembras mucho más grandes y pesadas. Era un ave no voladora con un esternón sin quilla. Esta enorme ave evolucionó de aves voladoras que, tras su llegada a la isla de Nueva Zelanda, perdieron la capacidad de vuelo. Era endémica de la isla norte de Nueva Zelanda, y su hábitat eran los matorrales, dunas, pastizales y bosques en tierras bajas. Las sospechas de que varias especies de moa constituían en realidad machos y hembras de la misma especie han sido confirmadas por el análisis de marcadores genéticos de ADN específicos del sexo, extraído de los restos óseos conservados en los museos. Número 4. Rinoceronte negro occidental, Odicerus bicornis longipes. El rinoceronte negro occidental era una subespecie de rinoceronte negro nativo de África Occidental. Fue declarado extinto en 2011 debido a la caza furtiva y a la destrucción del hábitat. No ha habido avistamiento confirmado desde entonces. Fue la subespecie más rara de rinoceronte negro, Odicerus bicornis. Estuvo una vez extendido en la sabana del centro-oeste de África, pero la población disminuyó por culpa de la caza furtiva. El rinoceronte negro occidental medía 3.3,8 metros de largo. Tenía una altura de 1.4 a 1.7 metros y pesaba entre 800 y 1.300 kilogramos. Tenía 2 cuernos, el primero medía de 0.5 hasta 1.3 metros y el segundo de 2 a 55 centímetros. Como todos los rinocerontes negros, podía ser encontrado en la sabana. Fue cazado en gran medida a principios del siglo XX, pero la población aumentó en la década de 1930. Después de que fueran tomadas medidas de conservación. En 1980 había una población de varios centenares. La caza furtiva continuó y en 2000 solo sobrevivieron 10. A principios de 2006, un estudio intensivo del norte de Camerún, el último hábitat de esta subespecie, no encontró ningún ejemplar, pero los esfuerzos para localizar algún ejemplar continuaron. Conocer de la historia es increíble, pero saber que los seres vivos somos más amplios en diferentes especies y de muchos lugares es más increíble. Una experiencia mágica y maravillosa. Esto es todo por el video de hoy. Recuerda que te puedes suscribir para ser parte de nuestra comunidad. Si te ha gustado el contenido, deja tu like y activa las campanitas para que no te pierdas ningún detalle. Muchas gracias por sus atenciones. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta la próxima.